Bienvenidos a esta exploración de un relato bíblico realmente potente y francamente bastante perturbador. Hoy nos vamos a centrar en un único capítulo, el 34 del Génesis. Es una historia que arranca con algo que parece cotidiano, ¿no? Una joven, Dina, que sale a conocer a las mujeres del lugar, pero que desemboca en una espiral de, deshonra, negociaciones muy tensas, un engaño terrible y una violencia, extrema. Efectivamente. Nuestra única fuente hoy es este capítulo, que es denso, ¿eh? Vamos a intentar desentrañar un poco esta narrativa tan compleja. Exploraremos las acciones de los personajes, Dina, Siquem, su padre Hamor, que era un líder local, los hijos de Jacob, sobre todo Simeón y Leví, y el propio Jacob. Y claro, las motivaciones que el texto parece atribuirles y las consecuencias, que son tremendas. Es una historia que plantea preguntas difíciles sobre el honor, la venganza, la convivencia, muchas cosas. Pues empecemos por el principio, ¿te parece? Dina, hija de Jacob y Lea, salió a ver a las hijas del país. Una frase sencilla, pero que, es la chispa que lo enciende todo. Exacto. La narración nos cuenta que Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, es decir, de uno de los pueblos cananeos que estaban allí antes de los israelitas, y ojo, descrito como príncipe de aquella tierra, la ve, y lo que sigue es directo y brutal. El texto dice, la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. El Génesis no endulza el acto inicial. Se presenta como una agresión, una violación del honor, claro. Pero justo aquí la historia da un giro que a mí siempre me ha parecido, desconcertante, ¿verdad? Justo después de describir esto, el relato añade una dimensión psicológica a Siquem. Leemos que su alma se apegó a Dina y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Cómo interpretamos esto? O sea, ¿es arrepentimiento? ¿Deseo de posesión? Ese, uno de los puntos más debatidos, sí, y más complejos del capítulo. El texto lo presenta así, como un hecho. Este sentimiento, sea lo que sea, amor, un deseo intenso de reparar o de legitimar su acto, pues eso lo impulsa a querer formalizar la unión. Inmediatamente le pide a su padre, a Hamor, tómame por esposa a esta joven. Busca convertir la agresión, digamos, en un matrimonio legítimo para la época. Y mientras Siquem actúa movido por este, llamémosle afecto, ¿qué pasa con la familia de Dina? Jacob se entera, ¿no? Sí, oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija. Pero su reacción inicial es llamativa. Muy pasiva. Dice, cayó Jacob hasta que ellos, sus hijos, viniesen. Espera a sus hijos que estaban con el ganado. Es un silencio, cargado de tensión. Quizá prudencia, quizá cálculo, o simplemente shock, ¿no? Un silencio que contrasta muchísimo con la reacción de los hijos cuando vuelven y se enteran. Ahí no hay cálculo que valga, solo furia. Exactamente. El pasaje lo dice claro. Se entristecieron los hombres y se enojaron mucho. Su indignación es profunda. Consideran lo ocurrido una vileza en Israel. Algo intolerable que no se debía haber hecho. La ofensa no es solo contra Dina, contra su hermana, sino contra el honor y la identidad de todo el clan. Y eso, claro, escala la situación. Ya no es algo personal, es colectivo. Y en este ambiente tan tenso, entra Hamor, el padre de Siquem, intentando mediar y hacer oficial la propuesta de su hijo. Así es. Hamor se dirige a Jacob y sus hijos con una propuesta que va mucho más allá de un simple matrimonio para, digamos, enmendar la ofensa. Expone los sentimientos de Siquem. El alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Pero, fíjate, rápidamente amplía la oferta a una alianza total entre los dos pueblos. Ofrece un pacto de integración completo. Emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y les invita a quedarse. Habitad con nosotros, la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Suena casi como una solución ideal para una familia migrante como la de Jacob, ¿no? Es una propuesta de asimilación, de coexistencia muy significativa, ¿sí? Y sí que mismo interviene apasionadamente, suplicando al padre y hermanos de Dina. Hallé yo gracia ante vuestros ojos y daré lo que me digáis. Parece dispuesto a pagar cualquier cosa, cualquier dote, cualquier regalo, con tal de tener a Dina como esposa. Insiste, dadme la joven por esposa. El texto subraya su deseo, es muy vehemente. Pero da la sensación de que para los hijos de Jacob, ninguna cantidad de dinero o regalos puede compensar esa deshonra. Su respuesta es astuta.
y terrible. Terriblemente astuta, sí. La narración es muy clara. Respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a su padre Hamor con engaño. Su motivación es explícita. Siquem había amancillado a su hermana Dina. El honor herido es el motor de todo el plan. Y aquí es donde ponen su condición, usando una marca de identidad que es fundamental para su pueblo. Precisamente. Dicen que no pueden entregar a su hermana a un hombre incircunciso. La incircuncisión para ellos representa estar fuera del pacto, fuera de su comunidad religiosa, cultural. Lo ven como una abominación, algo detestable que impediría esa unión. Entonces, proponen una solución que, en apariencia, allana el camino para esa integración que ofrecía Hamor, pero con una condición religiosa clave. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Solo si los hombres de Siquem aceptan esa marca física de pertenencia al pacto, ellos aceptarán los matrimonios mixtos, la convivencia. Y se convertirán, dicen, en un pueblo. Y con una advertencia muy clara si se niegan. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Es un ultimátum, vamos, envuelto en una aparente oferta de unidad. Sorprendentemente, a Hamor y Siquem la propuesta les parece bien. El Génesis dice, parecieron bien sus palabras. Siquem, sobre todo, está deseando cumplir, motivado por sus sentimientos hacia Dina y, añade el texto, porque era el más distinguido de toda la casa de su padre, lo cual sugiere que su estatus le daba bastante influencia. Claro. Y usan esa influencia para convencer a los hombres de su ciudad. Me pregunto qué argumentos usarían, más allá del deseo de su príncipe. Pues los argumentos son una mezcla de pragmatismo y, bueno, tamón de codicia. En la asamblea de la ciudad, Hamor y Siquem presentan a la familia de Jacob como gente pacífica, ¿no? Señalan que hay tierra de sobra para todos, mencionan la posibilidad de casarse con las hijas de Jacob, pero el argumento clave, el que parece decisivo, es económico. Insinúan que a la larga la riqueza de Jacob, su ganado, sus bienes, acabará siendo suya. Su ganado y sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Vaya, una apelación directa al interés propio. Que funciona. Todos los varones adultos de la ciudad aceptan y se circuncidan. Parece que el plan de integración va a funcionar, a pesar de los inicios tan turbios. Pero claro, todo era una trampa. Los hijos de Jacob estaban esperando justo eso, el momento de máxima vulnerabilidad. La narración marca un tiempo preciso, al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor. La circuncisión en adultos provoca fiebre, dolor intenso, sobre todo al tercer día. Los deja incapacitados para defenderse. Y es entonces cuando Simeón y Leví, hermanos de Dina por parte de madre, de Lea, ejecutan su plan. El texto dice que actuaron con audacia. Audacia. Es un término interesante aquí. Podría leerse como valentía, sí, pero también como temeridad sangrienta, ¿no? Toman sus espadas, entran en la ciudad que está indefensa y matan a filo de espada a todos los varones. La masacre es total y selectiva. Hombres adultos, incluyendo explícitamente a Hamor y Siquem. Después de la matanza, entran en casa de Siquem y sacan a Dina de allí. Es una violencia brutal y muy calculada. Pero la venganza no termina ahí, ¿verdad? El resto de los hermanos también participa. Sí. Una vez que Simeón y Leví han eliminado la resistencia masculina, los otros hijos de Jacob se unen para el saqueo. Y el texto lo justifica de nuevo por la ofensa inicial. Y los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Y el saqueo es completo. Se llevan todo: ganado, bienes, riquezas. Y lo que es aún más terrible, capturan a mujeres y niños. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus esposas y robaron todo lo que había en las casas. Es la aniquilación de una comunidad entera. Vaya tela. Ante esta destrucción total, Jacob finalmente reacciona. Pero su preocupación no parece ser tanto la moralidad del acto, ¿sabes?, sino las consecuencias prácticas. El peligro para su propia familia. Se enfrenta a Simeón y Leví. Les acusa directamente. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. Menciona específicamente al cananeo y al fereceo, otros grupos locales. Su miedo es la represalia, claro. Exacto. Su argumento es puramente pragmático, basado en el miedo. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Teme que la violencia extrema de sus hijos provoque una coalición de los pueblos vecinos que los aniquile. Son una minoría en esa tierra. Es la voz de la supervivencia frente a la del honor.
Y la respuesta de Simeón y Leví es tan tajante como la preocupación de su padre. No se disculpan ni nada. Se justifican. Su defensa es una pregunta retórica, cargada de indignación y centrada exclusivamente en el honor familiar ultrajado. ¿Había él, Siquem, de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Con esa pregunta, que el texto deja sin respuesta por parte de Jacob, concluye el capítulo. Así, de golpe. Es un final abrupto, sí, y muy tenso. Si recapitulamos, tenemos la agresión inicial a Dina, luego ese sorprendente afecto de Siquem, la oferta de integración de Hamor, el engaño cruel de los hijos de Jacob usando la circuncisión como excusa, luego la masacre brutal de Simeón y Leví, el saqueo por parte de todos los hermanos y finalmente ese choque entre el miedo pragmático de Jacob y la defensa inflexible del honor por parte de sus hijos. Uf. Exactamente. Este capítulo condensa una cantidad enorme de temas complejos. El choque cultural violento, las nociones tan poderosas de honor y vergüenza en las sociedades antiguas. Cómo la violencia puede generar más violencia en una espiral que parece no tener fin, la tensión constante entre integrarse con otros pueblos o mantener una identidad separada. Y la ambigüedad moral es muy notable, ¿verdad? El relato describe las acciones, las motivaciones aparentes de todos, el deseo de Siquem, la codicia de su pueblo, el engaño y la furia de los hijos de Jacob, el miedo de Jacob, pero no emite un juicio explícito dentro de este pasaje. Expone las pasiones humanas en juego: deseo, amor, honor, miedo, codicia, venganza. Y lo fascinante es cómo el texto presenta estas motivaciones sin simplificarlas. Incluso en medio de la brutalidad, se nos habla del amor de Siquem o de la justificación del honor para los hermanos. No son monstruos unidimensionales, ¿entiendes? Son personajes con impulsos complejos, aunque sus acciones sean terribles. Y esto nos lleva a la reflexión final que deja este capítulo. Termina con esa justificación airada de los hijos, sin una condena clara por parte de Jacob, ni del narrador en este punto. ¿Qué sugiere esta tensión no resuelta entre el pragmatismo aterrado del padre y la defensa feroz, incluso asesina, del honor por parte de los hijos? Esa es la gran pregunta que resuena, claro. Nos está mostrando el texto la inevitabilidad de la violencia en un mundo regido por el honor tribal. Está quizá de forma implícita criticando tanto la pasividad inicial de Jacob como la desmesura de la venganza de sus hijos. ¿O simplemente está exponiendo la cruda y compleja realidad de las interacciones humanas en ese contexto, donde la supervivencia, el honor y la identidad chocan constantemente? No lo sé. Quizás el relato busca precisamente eso, ¿no? Confrontarnos con la dificultad de juzgar, la mezcla de motivos y la cadena de consecuencias que un solo acto puede desencadenar. No ofrece respuestas fáciles, desde luego. Ciertamente no las ofrece. Deja al lector reflexionando sobre la naturaleza de la justicia, la venganza, el perdón o la ausencia de él, y las decisiones tan difíciles que enfrentan los individuos y las comunidades cuando su honor o su existencia se ven amenazados. La historia de Dina, Siquem y la masacre de su pueblo sigue siendo uno de los episodios más oscuros y, moralmente complejos de toda la saga familiar del Génesis.